Hola, bienvenidos, auditorio de las diferentes universidades que nos acompañan, de las diferentes escuelas normales del estado y de todo el país, y a todo el auditorio que nos pueda acompañar el día de hoy, maestros, compañeros, colegas, estudiantes en general, público. Muy buenas tardes. Pues el día de hoy estamos para debatir, para analizar, para reflexionar en torno al tema que seguramente es un tema muy actual en las escuelas y en todas las familias quienes están justamente atravesando este proceso educativo adaptado, ¿no? El proceso educativo que la pandemia trae consigo, ¿no? Pues justo el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de hacia una conciencia integral de la virtualización de la educación en México. Este tema, se divide en tres grandes partes. La primera parte es la necesidad del cambio de la escuela presencial a una escuela virtualizada. La segunda parte, ¿por qué llamarle educación virtualizada? Y la tercera son las reflexiones sobre las necesidades de los estudiantes y las posibilidades de los docentes en un modelo virtualizado. Muy bien, pues el primer punto de esto trata de que podamos partir de un análisis fecundo con los antecedentes de la escuela formal, de la escuela institucional como hoy la conocemos. Entonces, un poco de la historia de la escuela como institución nos tiene que remontar a Prusia del siglo XVIII, en donde se instala la educación para todos, y es la escuela justamente cuando nace, y después Estados Unidos empieza a tomar el modelo y esto se reproduce, y en todo el mundo ahora tenemos lo que es la escuela como la conocemos, ¿no? Que tiene un edificio, tiene profesores, tiene horarios, tiene agendas, tiene un currículo fundamentalmente. Esta escuela, evidentemente, que nace desde hace muchos años, nos hereda en la actualidad, ya muchas pautas a seguir. La instalación, el edificio, pues, es solamente uno de los principales espacios en donde la educación toma lugar. Sin embargo, no es el único, ¿no? Pero entonces sí hemos tenido a bien denominarle escuela al espacio formal de la educación y oficial, ¿no? Los actuales sistemas educativos del Estado son los que principalmente han evolucionado. Toda la educación ha evolucionado, sin embargo, es este último el que fundamentalmente decide la orientación de los ciudadanos que están en formación. Es el Estado quien, a través del sistema, es el encargado precisamente de establecer los principios con los cuales se va a regir toda la educación de un pueblo, de una sociedad. Algo de lo que ha cambiado fundamentalmente las escuelas es la manera de concebir la educación, que viene precisamente de estas escuelas de pensamiento de la psicología, de la filosofía, de la sociología y de otras áreas afines, claro, que dan fuerza y que dan congruencia al pensamiento real pedagógico, que es el que fundamentalmente se establece en las escuelas, en los sistemas educativos, en los docentes, en todo el colegiado escolar, para que la escuela tome su lugar, su rol y en efecto la educación como tal, como la conocemos, suceda. Pero ¿cuál es la intención de la escuela realmente? Bueno, con el nacimiento de la escuela oficial, las sociedades otorgaron la facultad de formar a los menores, y aunque no renunciaron a su propia función natural como educadores, sí podemos hablar de una relegación. Sí podemos decir que las familias, los padres, los mayores, de algún modo renuncian en ciertas partes a educar a su prole, a educar a las futuras generaciones, y le otorgan esa facultad a la escuela, ¿no? Como el órgano encargado de esta función. Hemos escuchado, como aquí lo podemos ver, que la escuela tiene diferentes intenciones, como por ejemplo la de insertar a los futuros ciudadanos a la dinámica social, preparar a los menores para el campo laboral, o actualmente algo que se comulga mucho con la idea de que
el nuevo currículo humanista ya promueve otras funciones escolares, otras funciones educativas. También podemos o hemos escuchado que también tiene la intención de formar a niños, jóvenes y adultos para desarrollar al máximo sus propias capacidades. Pero dentro de este escenario, una realidad poco discutible es que la escuela tiene una clara y una muy tangible función. Quiero decir tangible en que sí es posible detectarla, que es de homogeneizar la ideología, ¿no? De homogeneizar los conocimientos y los estándares sociales de todos los estudiantes, a la vez que la escuela es quien justamente es la encargada de oficializar y validar todos estos procesos educativos que se convierten en documentos válidos, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el rol actual de la escuela? Bien, si nos queremos acercar a poder analizar cómo es que la educación que teníamos hasta antes del confinamiento sucedía y cómo es que cambia o tiene que volverse a una educación distinta, cómo es que la escuela tiene que modificar toda una estructura de muchos años para volverse un nuevo proceso en sí. Bueno, yo creo que en la era posmoderna, como lo podemos ver aquí, la escuela no ha cambiado tanto esta intención de ideologizar. Creo que sigue siendo esta misma función, ¿no? Pero sí nos hemos movido de una educación instructiva, de una educación más aleccionante, más condicionante. Y nos hemos mudado, hemos transitado, yo creo, a una escuela más formativa, más inclusiva, más creativa. Y yo creo que en algunas formas, solo en algunas formas, tal y como Freire lo planteaba, creo que la escuela también ha generado también un proceso un tanto emancipador. Sin embargo, aunque esto es muy discutible, yo creo que la escuela actual, que obedece a todos estos principios de posmodernidad y a todo este gran escenario tecnológico, ha motivado un poco esta desenajenación de alienar sujetos y pensamientos, pero también ha fomentado mucho la enajenación hacia otros objetos de la vida cotidiana, como la tecnología precisamente. Y esto es un motivador para que la educación en la actualidad haya decidido virtualizarse, pero también es un obstáculo por sí mismo. Pero la escuela, es cierto, como podremos ver, cumple otras tantas funciones, como por ejemplo, por sus horarios, los estudiantes pasan mucho tiempo en la escuela. Y esto no es algo tan simple. Permite que los adultos tengan movilidad, permite que los adultos trabajen de una manera más holgada, permite que exista una dinámica social muy particular en torno al transporte, en torno a las actividades matutinas y vespertinas, en torno a todo un movimiento comercial. Entonces, el hecho de que los estudiantes estén en la escuela mucho tiempo habla de una característica muy particular que realmente no está reproduciéndose en este momento. También estandariza los objetivos de aprendizaje de generación tras generación, pues el currículo define qué es lo que el ser humano en un grupo social debe aprender, debe desarrollar. Y esto también tiene un gran impacto porque lo sigue buscando la escuela virtualizada, pero es muy cuestionable los logros que puede tener de toda esta intención. También es que la escuela, otra de las intenciones muy importantes que tiene, es que segmenta, por un lado, segmenta el conocimiento que promueve y que intenta desarrollar en diferentes áreas, tanto académicas como no académicas. Y esto es importante porque una de las evoluciones más actuales de la escuela es precisamente que ha logrado insertar
en la intención de desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos en el estudiantado y ha puesto un poco de atención en otras áreas que en otros años habían estado un poco más desatendidas, pero que en la antigüedad hablábamos de que eran disciplinas primarias como el arte, como la ética. En la actualidad, todo este gran tema de la educación socioemocional, de los idiomas, etcétera. Entonces creo que la escuela actual sí también cumple mucho esta función y la virtualización en este sentido creo que se sigue buscando, pero es muy limitada para muchas áreas y como siempre ha sucedido que áreas como la educación física o la educación artística han sido muy relegadas en la escuela convencional, en la escuela virtual creo que esto no se ha promovido de mejor forma, aun cuando los recursos tecnológicos pueden ayudar mucho. También otra función de la escuela, otra intención de la escuela es que sí fomenta mucho el hábito al trabajo, el hábito al estudio, el hábito a la actividad, lo que difícilmente se puede lograr en este modelo virtualizado, porque aun cuando eminentemente el maestro sigue buscando que el estudiante trabaje, que el estudiante progrese en su avance curricular y académico, esto se vuelve una gran limitante por precisamente el medio remoto en el que se encuentra inserto todo el proceso. También es evidente que una de las principales funciones con las cuales estamos lidiando los docentes en el modelo virtualizado es que no estamos consiguiendo una de las principales intenciones, ¿no?, de la escuela, que es que establezca, que propicie relaciones interpersonales y que ofrezca espacios de convivencia. Y justo esto, aun cuando los estudiantes millennials están muy acostumbrados a socializar, a tener esta convivencia de manera virtual, también buscan de alguna forma el espacio presencial, la interacción presencial que no deja de ser la primaria. Y aun cuando efectivamente hay muchos adolescentes y algunos púberes que ya están muy inmersos en el mundo virtual, creo que nunca va a poder sustituirlo por un impulso muy natural de socializar el ser humano. Entonces sí hay muchos estudiantes que por la edad, que por el desarrollo que han tenido, que por la etapa de maduración, que justamente por las condiciones en las que crecieron y se han desarrollado, buscan mucho la virtualización y un poco se escudan en la no socialización presencial, pero aun cuando es muy activa la socialización virtual, la socialización presencial todavía cumple un papel fundamental en la vida del hombre y esperemos que esto jamás decaiga a estándares demasiado bajos de interacción. Pero bueno, ¿cómo es que sucede el cambio abrupto y los primeros intentos de virtualización en el ciclo anterior, en 2019-2020? Bueno, estamos muy seguros de que nadie esperaba un fenómeno de este tipo y la pandemia trae consigo un confinamiento masivo mundial que lo que ocasiona es una ruptura totalmente abrupta del sistema educativo presencial. Se suspenden actividades y cuando se reanudan las actividades, porque es necesario continuar con este proceso por estándares oficiales, es que entonces empieza a tomar lugar el tema de cómo vamos a lograr llevar esta educación ahora hasta los hogares, pues la gente, aun cuando el confinamiento no es tan estricto como en otros países, finalmente la gente tiende a estar en sus hogares, o la idea es que estén en sus hogares y que el Estado promueva esa estancia. Bueno, pues sin duda los diferentes sistemas educativos de todo el mundo intentan promover ideas que lleven a una virtualización de la educación, a una tecnologización de la educación, a una educación remota. Y justo esto llevó a pensar en que la educación
tenía que mudarse a la modalidad en línea o a distancia, lo cual es un grave error que ahorita vamos a discutir, pero sin duda es de donde la idea nace. Si ya existe la educación virtual, si ya existe la educación en línea, ¿por qué no pensar que todo el sistema educativo puede provisionalmente moverse a este tipo de educación, a esta modalidad? Y yo creo que muchos aprendimos que eso no es posible, no en este momento y en estas condiciones. Y aun cuando se ha discutido quizá mucho sobre el tema de si la educación básica podría llegar en un futuro a ser también considerada como educación a distancia, creo que en este momento tuvimos mucho interés en valorar qué tan posible es y cómo. Bien, bueno, en México en educación básica se instaló el programa de Aprende en Casa, ¿no? La Secretaría de Educación lo llevó a cabo, promovió diferentes medidas y diferentes estrategias para que esto sucediera, pero fueron, creo que, fundamentalmente indicaciones estatutarias, indicaciones que tenían que llevarse a cabo como medidas reglamentarias que no dieron una instrucción precisa de cómo tenía que llevarse la educación. Se habló de una tecnologización de la educación, se habló de una educación remota, pero nunca cómo se tenía que transportar el currículo a una modalidad realmente remota, en donde hubiese todas las variables que ahora conocemos y que ahora podemos ver que existen en este tipo de modalidad. Yo creo que lo que se logró hacer, como se puede leer, es que hubo una traslación de la organización escolar convencional solamente a llevarlo a un dispositivo de un lado y a un dispositivo del otro. Se hicieron muchos intentos, yo creo que en todos los subsistemas, en todas las modalidades, en todos los niveles, de intentar emular la educación virtual, pero creo que topamos con muchas paredes. Y además de todo, creo que lo que en efecto sí pudimos apreciar es que existen amplias carencias en todo el gremio docente de muchos niveles, fundamentalmente del nivel básico. Y esto también nos permitió no solo replantear en este espacio intercíclico nuevas formas de pensar la educación, cómo replantear esquemas de trabajo. Y creo que esto, desde luego, nos llevó a un terreno muy espinoso, pero también muy fértil de exploración. Dentro del nivel superior y medio superior, depende de los subsistemas, depende de las escuelas, depende de los estados, hubo muchas iniciativas y podemos hablar de diferentes niveles de logro de los resultados esperados. Yo creo que hubo instituciones educativas de nivel superior e incluso también quizá algunas de nivel medio superior que tuvieron muy buenos progresos, pero también podemos ver muchas otras instituciones que no lo lograron, que las condiciones de conectividad, la falta de diseño instruccional y de la conversión completa de los esquemas de trabajo presenciales a los esquemas de trabajo virtualizados, tenían demasiadas inconsistencias que no lograban en tan poco tiempo y con tan poca experiencia aterrizarse en cuestiones muy bien concretas. Yo creo que las universidades que contaban o que cuentan con la modalidad a distancia tuvieron buenos resultados en función de usar sus plataformas, pero no en lograr que los docentes comprendieran lo complejo que era llevar una educación enteramente presencial a un modelo que instantáneamente, que abruptamente se convirtió en un modelo virtualizado y que en uno de los primeros inicios de educación superior entendió el mensaje
en que iba a convertir, en que iba a tratar de adaptar la educación presencial a una educación virtual, lo cual es un grave error. Yo pienso que existió una realidad, una única realidad, una gran falta de capacidad por insertar un proceso adaptativo a la virtualización buscada, y en lo que terminó todo es en una educación por terminarse, es decir, una educación que debía terminar un ciclo y que tenía que salir como tuviera que salir, con no toda la matrícula atendida, pero sí con toda la matrícula acreditada. Entonces, me parece que vivimos un esquema transitivo muy, muy complejo y no lo hemos logrado desaturar incluso hasta el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver entonces, ¿por qué educación virtualizada? ¿Por qué no tuvimos que pensar en una educación, sí, transitoria, pero en una educación que realmente se moviera a la educación virtual? Y aunque hemos ido dejando ver muchas características de la educación online y de la educación presencial, tratando de llegar a una modalidad remota, creo que es importante partir de un concepto. Y vamos a ver, el proceso educativo, la educación virtualizada se puede concebir como el proceso educativo de interacción remota en el que el docente ejecuta su intervención didáctica a partir de recursos tecnológicos digitales y un plan de acción adaptado, mientras que el estudiante participa en su propio proceso formativo correspondiendo al uso de estos recursos dentro de su propio contexto habitacional. Este concepto yo creo que nos permite sentar, al menos en un primer momento, algunos preceptos muy básicos de análisis, que es que cuando hablamos de un proceso adaptativo, hablamos de algo que no sucedió en su origen, que no es algo primigenio, y que entonces lo que existe es una mutación. Podría ser transitoria, pero no deja de ser algo distinto. Por lo tanto, el estudiante que no eligió esta modalidad, entonces es un gran obstáculo para la virtualización. Esto nos lleva justamente a ver cuál es este versus, la educación en la modalidad online, en la modalidad virtual o a distancia, contra la modalidad virtualizada. Y entonces, por un lado, tenemos que la educación online tiene una historia y una evolución de muchos años, mientras la educación virtualizada nació de forma abrupta y su historia se remonta a muy poquititos meses de muy poca planeación. La educación a distancia es una modalidad ya establecida, ya reconocida precisamente por el sistema educativo yo creo que de todos los países. Y la educación virtualizada, bueno, pues es una modalidad provisional exclusivamente en la que muchos de los actores involucrados no le están apostando mucho tiempo. Por eso es también que por un lado no hay tanta inyección de recursos, pero por otro lado tampoco no hay tanta intención de darle seriedad. La educación a distancia tiene una intencionalidad muy bien definida, mientras la educación virtualizada pues tiene una intención muy clara, que es solamente adaptar en tanto existe el confinamiento. Otra de las características de la educación online es que los estudiantes eligen la modalidad, mientras que evidentemente la educación virtualizada los estudiantes no la eligen. Pueden estar de acuerdo con ella, pueden estar relativamente satisfechos, pueden coincidir con algunas características de ella, pero esto no implica que los estudiantes estén de acuerdo, que los estudiantes hayan elegido esa modalidad, lo que distingue diametralmente a dos alternativas de estudio, ¿no? Que es la educación, en donde yo deseo que exista un mediador físico que me oriente, que me retroalimente, que me revise, y otra en donde yo deseo, por diferentes razones, que exista
una plataforma que dosifique el trabajo y que solamente un tutor o no esté llevando mi proceso educativo. En la educación online los docentes entienden perfectamente su rol, pues se les explica, pues se contratan, pues se capacitan. En esta educación los docentes entienden la necesidad y el escenario complejo, pero no con la claridad necesaria y tampoco no comprenden su rol ni sus funciones y tampoco, mucho menos, la intención pedagógica que tendría que llevar una educación virtualizada que pretende adaptarse en buenos términos a lo que la pandemia determine que es el tiempo el que nos va a dejar en esta modalidad. Bien, otra de las características es que las instituciones definen la estructura interactiva y formativa de la modalidad y los docentes solo la llevan a cabo. En este lado, la educación virtualizada, las instituciones proponen la estructura, incluso el sistema educativo propone una superestructura, tanto de interacción como de formación, pero son los docentes quienes la ejecutan con sus fortalezas y con sus debilidades. Creo que hemos visto que ha habido muchas cosas dentro de la propia perspectiva del docente, pues cómo éste comprende lo que debe hacer. Y creo que hemos visto que efectivamente el docente puede empeñar mucho de su esfuerzo, mucho de su tiempo, mucho de su conocimiento y de su empeño. Pero esto no necesariamente significa que el docente ha logrado un progreso significativo en cuanto a la adaptación y en cuanto a los resultados eficientes. Son muchas las variables que están implicadas en el proceso adaptativo y en lo que se desea lograr de la virtualización para que un docente de la noche a la mañana, en este cambio abrupto, logre hacerlo satisfactoriamente. Y finalmente, que existe un trabajo formal de diseño instruccional en la educación virtual y no existe un diseño instruccional en la educación virtualizada, o si lo hay, es muy limitado y además es muy difuso, ¿no? Y lo hablo porque hay mucho maestro que tiene más o menos la idea de cómo funciona la educación virtual, o bien el propio maestro que trabaja en educación virtual y que también da clases en educación presencial y que tiene ambos escenarios claros. Fundamentalmente la educación virtual funciona a través de asesores, de facilitadores, de tutores que atienden al estudiantado, lo acompañan en diferentes roles o de diferentes maneras, revisan sus avances, sus progresos, sus productos y los retroalimentan. Pero existe otra estructura detrás, denominado comúnmente diseño instruccional, que es quien hace la conversión pedagógica curricular, es decir, el currículo convencional lo piensan de manera virtualizada y lo piensan para escenarios realmente online, realmente a distancia, pensados en una plataforma con dispositivos específicos como PCs y dispositivos móviles, pero dentro de un marco de software específico y muy bien delimitado. Lo que esto es muy complicado en los diferentes niveles educativos, fundamentalmente en la educación básica en México. Pues, ¿cuál fue entonces la forma de organizarse de las diferentes modalidades, subsistemas, niveles educativos del siglo pasado y la actual? ¿Cuáles fueron esas diferencias? ¿Y cómo es que se llegó a una nueva propuesta después de algunas semanas que se tuvieron para planear? ¿Cuáles fueron estos resultados? Bueno, dice aquí que no obstante el tiempo que transcurrió desde la adaptación, desde marzo hasta agosto, existieron diferentes factores que no permitieron una planeación pormenorizada de cada situación escolar en los diferentes niveles educativos por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues las condiciones de virtualización de cada realidad escolar varían, son sumamente distintas.
Entonces era imposible o es todavía imposible en este momento que la educación, que el sistema educativo haga una propuesta global pormenorizada. Y entonces lo que sucede es que la Secretaría de Educación promueve una superestructura de trabajo para educación básica al menos, y diferentes directrices para todo el sistema educativo de todos los niveles, pero son los propios institutos, subsistemas, escuelas, instituciones las que tratan de comprender esta superestructura, convertirla a una estructura más concreta y definida, y finalmente tendrán que ser los docentes quienes realicen el trabajo frente al estudiante. Y esto no es nuevo para el profesor, pero lo que sí es nuevo es la manera en que lo tiene que desarrollar. El programa Aprende en Casa 2, que es lo que se destina para el insumo de trabajo fundamental para la educación básica, tal vez sí es una estrategia que pretende y que busca de mejor forma atender el problema de la virtualización. Sin embargo, jamás las aulas, jamás la infraestructura, jamás el docente presencial va a poder ser sustituido. La escuela es imposible que sea sustituida por cualquier modelo adaptativo, no en este momento. Además de que cada estudiante, cada contexto escolar, detrás de las escuelas, es decir, en las casas, en las familias, tienen diferentes contextos y diferentes escenarios y realidades. Cuando pensamos en un estudiante de una escuela particular de renombre, dígase secundaria X, y pensamos en un estudiante de telesecundaria de una comunidad de la Sierra de Chihuahua, yo creo que difícilmente podríamos poder hacer una propuesta general de ambas formas de virtualizar la educación. Aun cuando en la propia sierra llega a haber estudiantes que tienen acceso a diferentes modos educativos, finalmente la virtualización en esos lugares, aun cuando pudiera pensarse posible, tendrá muchísimos obstáculos que no los tendrá la educación de sostenimiento privado en una escuela que tiene condiciones para ofrecer el servicio y principalmente estudiantes que pueden corresponder a ese servicio. Creo que hablamos de un México muy distinto en sus contextos, y yo creo que es importante pensar en un México actual y real. Sin duda, cada sistema educativo, cada escuela, cada docente ha desarrollado mecanismos para, vamos a llamar, sobrellevar el proceso escolar y intentando, desde luego, conseguir progresos reales. Pero creo que ha hecho mucha falta un gran y profundo análisis de las condiciones reales del México, quien está susceptible de recibir una educación virtualizada, y de un México, de un magisterio con las características que lo definen en la actualidad. Hemos visto cómo transitan diferentes dispositivos, herramientas tecnológicas como los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras personales, y estos que han servido precisamente como recursos para interactuar, pero también hemos visto software de videoconferencias, plataformas educativas, aulas invertidas, aplicaciones didácticas, el correo electrónico, redes sociales y demás programas y sitios en la red que han funcionado precisamente como los gestores, como los mediadores de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de todo el inmenso e inacabable contenido
de información en la red. Todo esto lo hemos visto ahí, pero ¿cómo lo hemos aterrizado? Más bien es la pregunta. ¿Cómo lo hemos llevado a un esquema programático que pedagógicamente esté diseñado hacia las comunidades mexicanas, quienes son a quienes nos tenemos que dirigir en principio de cuentas? Si hablamos de la nueva normalidad, tenemos que hablar de la nueva normalidad tecnológica en la educación. La actualidad educativa nos está llevando necesariamente a una nueva forma cotidiana de pensar la escuela. De ningún modo se espera que la educación virtualizada se convierta en una modalidad educativa de larga duración, pero sí que nos haga reflexionar sobre el resultado de este proceso experiencial que cada uno de nosotros estamos teniendo, porque seguramente nos vamos a enfrentar en un futuro a diferentes escenarios seguramente inciertos. Una nueva normalidad educativa tiene que regir nuestro escenario didáctico en la que pensemos en el estudiante y en sus posibilidades de acceso a Internet, en su manejo de medios y recursos digitales, en el nuevo papel que juega su familia en su proceso formativo, en las nuevas formas en las que, como educadores, en las que es necesario, que él vea el mundo y cómo interactuar en él. Es muy preciso que como educadores no perdamos de vista que el mundo está cambiando y con él toda la sociedad y por ende la educación. Algo que no podemos perder de vista y que tiene que ser uno de nuestros principales pisos para analizar es nuestro México actual. México es un país con características muy particulares que lo hacen distinguirse de toda América Latina. Pero esto no significa que seamos un país avanzado, definitivamente, ¿no? Casi 3/4 de nuestra población viven en la ruralidad. También debemos destacar que de este porcentaje poblacional vive en condiciones en donde en su gran mayoría no se sofocan las necesidades básicas, en donde no hay presupuesto en muchas ocasiones para suministrar el insumo necesario en los hogares. Y además de todo, que las familias mexicanas, al menos de esta gran población, son familias disfuncionales o pobremente funcionales o medianamente funcionales, lo que complejiza mucho los escenarios para atender. Otra realidad de los estudiantes mexicanos es que de muchos modos no está preparada para una educación virtualizada deseable. Hay familias que este ciclo escolar ya hicieron esfuerzos por comprar dispositivos, por administrarse y buscar la forma de tener conectividad, por adquirir una línea telefónica y un modem router para la conexión a internet, pero todavía seguimos teniendo muchas deficiencias que no nos pueden hacer pensar que la educación virtual pudiera ser real. Y entonces la educación virtualizada tiene que tener como un eje rector estas características del estudiante y la familia mexicana. Pero por otro lado también tenemos que hablar de otros problemas, ¿no? Problemas en donde el docente es quien no ha logrado tener un acompañamiento eficiente y cercano del estudiante. Y también, además de todo, que las familias no han logrado comprender un rol también deseable en esta nueva virtualización de la educación. Sabemos que este panorama no es nada alentador, pero sí es muy posible. Y esto nos permite sentarnos justamente a poder discutir cuál sería entonces este escenario del que tenemos que partir para hacer quizá una propuesta adaptada, ¿no? a la medida de cada escenario escolar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos que realmente los estudiantes necesitan? Bueno, un hecho inalienable es que todo estudiante está muy acostumbrado
a la guía docente, a la presencia expositiva de un tema y a la presión de las indicaciones, de los tiempos, de los espacios de trabajo, incluso hasta de las evaluaciones, de las calificaciones. Pero también otro hecho es que en este momento de confinamiento, de limitaciones didácticas y de un escenario eminentemente incierto, los estudiantes requieren de algunos soportes de andamiaje claves, que es precisamente lo que toda institución debe formular, diseñar estratégicamente y comenzar a desarrollar, si bien no de manera ya estática, sí como un modelo evolutivo. Para que efectivamente todo esto se lleve a cabo, bueno, pues yo creo que es muy necesario tener en mente que los estudiantes, para que la virtualización del modelo educativo pueda suceder en mejores condiciones, en mejores términos, uno es que ellos necesitan un esquema claro y certero de atención pedagógica por parte de su institución, lo que muchas escuelas no están haciendo. Algunos maestros me han comentado, de educación básica por ejemplo, que era muy necesario que la escuela emitiera reglamentos, que se comunicara con autoridades, con padres, con los propios, con todos los miembros de la comunidad para exponer, para comunicar, para informar cuáles iban a ser estos mecanismos y que la propia sociedad pudiera opinar sobre ello. Y creo que este es un punto muy importante, pues creo que los estudiantes y toda la comunidad en efecto necesitan o necesitamos de ello, porque esto nos da seguridad y nos permite el primer anclaje a creer en la modalidad virtualizada. Otra de las necesidades de los estudiantes, que es eminentemente básica, es un acompañamiento oportuno, periódico, constante, pero también cálido de parte de nosotros los docentes. Fundamentalmente en las edades tempranas y en edades de transición, porque desde luego muchos de estos estudiantes están en una edad complicada para aprender de forma remota. Sin embargo, el acompañamiento con estas características puede ayudar al menos a que la virtualización sea más posible y llegue a cumplir mejor los objetivos para los que está diseñado. Otra de las necesidades es que el estudiante sí realmente necesita tanto mecanismos como insumos materiales que le ayuden a comprender mejor qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, y que efectivamente sea aquí donde pueda hacer uso del amplio e inacabable mundo de Internet. Esto desde luego tiene que venir promovido por los docentes y es uno también de los principales retos que tiene el docente. Y creo yo que es un problema en el que se ha estado estancado todo el tiempo de la virtualización educativa. Otra necesidad es que los alumnos sin duda necesitan este soporte y corresponsabilidad familiar. En todos los escenarios que yo puedo imaginar es necesario. Sin embargo, es evidente que los niños y los adolescentes lo necesitan muchísimo más que los jóvenes ya después de la adolescencia y los adultos. Sin embargo, creo que todos necesitamos de este apoyo, porque la realidad que vivimos en los hogares no se ajusta específicamente nada más a que el alumno tenga la interconexión con el docente, sino también el apoyo de los propios familiares, en tanto le brinden espacios, tiempos, recursos para que éste pueda ir y además de todo sienta ese apoyo de la familia, pues no es un momento benevolente para el estudiante, pero sabemos que es un momento crítico para todo el mundo. Tiene que haber ese apoyo mutuo entre los miembros de la familia para que efectivamente el estudiante logre tener un mejor proceso adaptativo a la virtualización.
Otra cosa y que creo que necesitan mucho los estudiantes y que siempre lo han necesitado y siempre lo han buscado es el apoyo entre pares. Pero en esta modalidad virtualizada lo necesitan creo que de otras formas, porque aun cuando pueden llamarse por teléfono, mensajearse por WhatsApp, comunicarse por otras redes sociales y por otros medios, el apoyo que muchas veces requieren algún tipo de estudiantes, algún tipo de niños, algún tipo de adolescentes, es más presencial que virtual. Requieren de atención, requieren de estar ahí, requieren de mucha motivación, que presencialmente esto es mucho más viable que de manera remota. Sin embargo, sí necesitan de este vínculo, de esta relación con sus pares para que entre ellos puedan acompañarse y coacompañarse hacia la modalidad virtualizada. Y obviamente lograr que esto sea un progreso hacia el modelo que se espera. Aun cuando efectivamente el ser humano es hiperadaptativo socialmente hablando, bueno, pues sin duda los tiempos y las condiciones también dicen que es necesario autoayudarnos y coayudarnos entre sí como sociedad. Bien, otro de los temas que creo que es muy importante es el qué sucede con los docentes actualmente, ¿no? Todo docente tiene la capacidad de aprender toda la vida y esto nos lleva de manera inmediata a entender que en su vida laboral como docente también tiene esta capacidad. Sin embargo, esto de ningún modo significa que quieran capacitarse de manera constante, que estén en condiciones de capacitarse y que necesiten o sientan una necesidad de capacitarse. Además de esto, es que los docentes en la actualidad han dejado ver que tienen graves carencias del manejo eficiente de los recursos tecnológicos, tanto de hardware como de software. Y justo esto es uno de los principales problemas también que enfrenta la escuela como institución eminentemente encargada de la educación ahora en este modelo virtualizado. Entonces creo que esto nos tiene que permitir también sentar otra base de la realidad educativa de México, ¿no? Por un lado tenemos amplias carencias en los estudiantes de todo tipo, pero por otro lado también tenemos otras tantas en el gremio docente. Y esto, como un problema integral, tiene que ser justamente lo que nos permita analizar, discutir, reflexionar para proponer qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible en el modelo de educación virtualizada. Desde esta perspectiva, lo que se ha hecho es trabajar fundamentalmente con lo que los docentes son capaces de aprender a manejar en poco tiempo, bajo la premisa de la temporalidad efímera de este modelo. Sin embargo, esto no debiera ser así, ¿no? Yo creo que el docente tendría que buscar otras herramientas para poder lograr la virtualización. Sin embargo, sé que hay mucho que decir de esto. Lo cierto también es que, en efecto, no ha habido una gran preocupación por capacitar a los docentes de manera formal y oficial en el área tecnológica, ¿no? Ahí siempre hemos escuchado que hay cursos a su disposición, invitaciones a talleres, etc. Pero nada que realmente los ponga en escenarios de una mejor apropiación de herramientas tecnológicas. Pues partiendo de estas dos realidades, tanto de la realidad estudiantil como la realidad docente, es que debemos entonces llegar a un techo de partida, ¿no? Creo que cuando hemos entonces entendido, pues a lo largo de este discurso,
hemos tratado de enfatizar la gran diferencia que hay entre la educación virtual y la educación virtualizada. Y hemos tratado de hacer énfasis en las realidades que no permiten tener precisamente una educación realmente online. En los diferentes niveles, pero fundamentalmente en educación básica y yo creo que media superior, creo que sí podemos hablar de, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sí podemos pensar que es posible y que es viable hacer? Bueno, si bien es cierto, la educación virtualizada presenta muchas disfunciones, debilidades y obstáculos, también es cierto que existen algunos impulsores que pueden disminuir esto y hacer evolucionar el proceso deseado. Una de las cosas que las escuelas sin duda pueden hacer para llevar a cabo mejor todo este modelo virtualizado es el diseño de esquemas de trabajo a la medida para cada realidad escolar. Justamente, sentados en este escenario de dos realidades complejas y problemáticas, es que cada escuela tiene que encontrar de su planta docente qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no podría hacer y trabajar sobre ello. No podemos obtener manzanas de un plátano, de un árbol de plátano. No podemos, y mucho menos en contratiempo, ¿no? Y mucho menos contra condiciones adversas. No podemos pensar en escenarios irreales e idealizados. Tenemos que trabajar con lo que verdaderamente tenemos y maximizar estos recursos que sí tenemos, creyendo que efectivamente el docente ahí está y que sus fortalezas ahí las tiene. Entonces hay que buscar estas oportunidades para maximizarlas en conjunto y crear, pero realmente crear un esquema de trabajo a nivel institución que se lleve a cada docente y que cada docente efectivamente dentro de sus propias posibilidades lo adecue, pero en función de las verticales que ya se trazaron. Y por otro lado, por supuesto, también tener muy claro el escenario real de nuestro contexto estudiantil. Y esto nos lleva al segundo punto, a la segunda cosa que sí es posible hacer, que es aplicación de diagnósticos para el conocimiento fehaciente de las condiciones, posibilidades y deficiencias de cada realidad escolar y que eso nos lleve efectivamente a una contrarrespuesta de planeación de la modalidad virtualizada. Ante esto yo creo que sí es posible hablar de que habrá escuelas que sí puedan tener sesiones virtuales en videoconferencias, ¿no? Pero estoy seguro que habrá otras que no. Pensando otra vez en la educación básica, que es creo que el problema más agudo, pues es la matrícula mayor y es la edad más complicada. Creo que hemos visto tanto muchos intentos fallidos como otros tantos de amplias expectativas, ¿no? Y que a lo mejor ahorita no podemos decir que efectivamente ya son estrategias que nos van a llevar al éxito rotundo, pero sí podemos hablar de formas, herramientas y estrategias que prometen mucho. Una de ellas, por ejemplo, es el uso del WhatsApp, al menos en educación secundaria y en educación primaria, los últimos grados, en donde creo que el docente puede interactuar en grupos de manera muy controlada, con indicaciones muy precisas, muy bien diseñadas, que pueden ser grabadas con audio y que permitan el flujo de la información parcializada, bien dosificada en tiempos, y en donde hay tiempos en donde los estudiantes pueden lógicamente preguntar cosas y momentos en donde hay que bloquear los grupos para que no exista información que sea de poca relevancia, pues evidentemente los estudiantes no tienen todavía la capacidad de autorregular sus propios medios de comunicación, sus propios
principios comunicativos. Entonces, lógicamente esto puede volverse un gran desastre. Desde luego también tiene que haber una debida y cuidadosa revisión de los productos que se soliciten y una retroalimentación necesaria y muy puntual de lo que los estudiantes han logrado y de lo que los estudiantes están por lograr o logrando y de lo que definitivamente no han logrado. Y esto acompañado de algunos materiales y algunos otros recursos que el maestro puede utilizar como música, como algunos videos que recomiende quizá o que pueda postear, algunas imágenes, algunos textos o incluso algunas actividades que pueda ir buscando y adaptando. Creo que esto puede tener resultados, bueno, bastante interesantes, ¿no? Y siempre y cuando también, bueno, busque involucrar a los miembros de la familia, busque involucrar los recursos que el propio estudiante tiene ahí a la mano en su propio hogar y que nunca olvidemos, desde luego, que los estudiantes ahí pueden tener muchas cosas de las que pueden tomar mano y las pueden utilizar siempre y cuando estén bien acompañados y haya una serie de indicaciones muy precisas. Otra cosa es que las escuelas también pueden hacer una gestión municipal o de otro tipo para que se puedan lograr puntos de acceso a Internet y que esto les facilite el trabajo a todos aquellos estudiantes quienes no tienen ese acceso y que pudiera pensarse, obviamente, en medidas sanitarias, en formas en que los estudiantes sí puedan realmente conectarse a la red y puedan tener al menos momentos en los que puedan estar ahí haciendo actividades, ¿no? Otra de las cosas que la escuela sin duda puede hacer es un involucramiento periódico y bien diseñado principalmente de los padres o bien de la familia, ¿no? Bien pueden pensarse sesiones iniciales de proyectos, de temas, de bloques, en donde lo primero que sea es interactuar con el padre como docente, ¿no? Como director, interactuar con el padre de familia, comunicarles las formas de trabajo, quizá estar en una comunicación, si no frecuente, sí al menos periódica, de los avances, como regularmente lo hacemos en la escuela presencial. Quizá ahora pudieran darse periodos un poco más cortos, pero sí estar informando, tratando de buscar su apoyo y tratando de unificar células de trabajo, más allá el maestro con el estudiante. Otra cosa que sí es muy recomendable hacer como escuela es que el docente ya, el gremio docente, pueda acompañar a los estudiantes de manera integral, no exclusivamente en la parte académica, sino también en la parte motivacional, en la parte empática y hasta podría pensar que en algunos casos muy específicos, en una parte un tanto afectiva con el desarrollo de habilidades socioemocionales, en donde se busque que al menos se sientan los estudiantes acompañados realmente por esta figura, ¿no? Que se sientan que los docentes están ahí. Y otra cosa es la consideración de materiales y todo tipo de recursos que los estudiantes puedan utilizar, como comentábamos, ¿no? Podemos hablar ya del tema de reciclaje y optimización de medios, que los propios estudiantes pueden manipular, pueden rehacer, pueden buscar y pueden tener ahí, ¿no? Actividades desde luego generales, ¿no? Busca un material de reciclado, hojas recicladas, material para cortar, etcétera, y que los estudiantes puedan también manejar algunos otros recursos, no necesariamente digitales. Pues bien, esto nos lleva entonces ya a algunas reflexiones finales, ¿no? Si bien estos impulsores que pudieran promover una educación virtualizada de mejores expectativas, también tienen que tener algunas consideraciones que, al menos desde mi punto de vista, no podemos dejar pasar.
Los diferentes esquemas de trabajo propuestos en desarrollo y en ejercicio nos han dicho mucho sobre el tema de la virtualización escolar, pero también es necesario considerar otros aspectos relevantes que son elementales para hablar realmente de una viabilización de esta modalidad. Uno de ellos, y creo que es un tema que puede ser polémico, pero es, creo, un tema muy importante, muy, muy importante. Que el docente cubra jornadas de trabajo similares a las presenciales y de ningún modo jornadas extendidas o en horarios ajenos a su horario de trabajo. Eh, Aunque es común escuchar en mucha gente que en la actualidad el maestro está solamente rascándose la panza en sus hogares, muchos docentes sabemos que eso no es así. Aun cuando haya todo tipo de docentes, una realidad también que no podemos negar, al menos en el gremio docente, es que muchos docentes hemos entregado más horas de trabajo a esta modalidad, porque estamos aprendiendo, porque estamos conociendo nuevas formas, nuevas herramientas, nuevas fórmulas para acercarnos a la modalidad virtualizada. Pero esto no quiere decir que debamos convertirnos en maestros de doble jornada, en maestros de horario extendido. Creo que lo más importante es que las escuelas y las autoridades deben entender esto muy puntualmente. No porque la educación virtual no tenga barreras en tiempo, regresamos al punto. No quiere decir que la educación virtualizada no las tenga. La educación virtualizada, de hecho, las debe tener. El ejercicio del ciclo anterior también nos permitió darnos cuenta que el docente no puede estar todo el día en el WhatsApp, en la red social, en el correo electrónico. No puede, porque el mismo confinamiento también llevó a los maestros y a las maestras a tener actividades de casa. Y esto se ha vuelto un problema. Sin embargo, entonces, lo que se ha intentado este ciclo, y creo que es un acierto, es lograr que el docente, al menos en algunos niveles e instituciones, es que el docente cubra un tiempo destinado a la educación virtualizada, ya sea dedicándole a algunas acciones específicas o en general, pero que sí sea un horario comprensible y que corresponda a su jornada regular. Porque creo yo que esto nos puede también llevar a escenarios indeseables, en donde el docente tenga un desgaste innecesario. Creo que el docente debe buscar muy bien administrar sus tiempos y sus actividades para realizarlos en el tiempo en el que normalmente destinaba para hacerlos. El tiempo de clase como el tiempo de planeación en casa, ¿por qué no? Pero no exceder esta actividad. Y también las autoridades deben comprender muy bien esto y no buscar espacios extra, extratemporales para reunirse, para encomendar actividades, para buscar que el mismo docente tenga atención con el estudiante. Creo que esto es lo que también puede desvirtuar el modelo valga la redundancia, virtualizado que se está buscando. También otro aspecto que debemos por ahí no olvidar es que nunca perdamos de vista el fin último de la educación, que es que el estudiante progrese con respecto al currículo y que no sean otros los fines que se puedan perseguir. Creo que es muy claro que la educación busca que el ser humano evolucione en la posible plenitud que busque, ¿no? Pero la escuela tiene que buscar en sí, de manera perenne, que el estudiante progrese con respecto a lo que está programado para la propia escuela. Entonces creo que no debemos perder de vista esto y por ahí entrar a otros, quizá a otros rumbos que son muy pantanosos en los que nos puede llevar que un buen esquema de trabajo no se logre porque perdemos el piso. Otra cuestión también importante es que
como lo hemos destacado en todo el transcurso de esta conferencia, es que jamás se malentienda a esta educación virtualizada como una educación virtual, en línea, online o a distancia. No lo es. Es una educación remota, es cierto, que implementa los recursos tecnológicos. Y ese es un principio que comparten ambas modalidades. Pero esta es una educación totalmente distinta. Es transitoria y es adaptativa. Y por último, creo que la reflexión final de todo esto tiene que ser que todo esto nos tiene que generar un precedente. Esto nos tiene que llevar a empezar a analizar la educación futura, ¿no? A empezar a pensar una educación distinta, una educación cambiante, una educación, dice aquí, en donde estudiantes y docentes puedan coexistir en la virtualidad sin una necesaria dependencia. Esto tiene que pensarse quizá con pincitas, porque creo que también hemos aprendido en esta transición que el estudiante es muy dependiente del docente. Cuando el aprendizaje, como un proceso natural del ser humano, no necesita de alguien. Es cierto que el andamiaje como un principio rector de la formación oficial, de la educación formal, es un principio elemental de la educación, ¿no? Pero esto no nos tiene que hacer pensar que todo ser humano necesitamos de otro para aprender y de poder lograr resultados óptimos de aprendizaje e incluso escolares, ¿no? Entonces, creo que en un futuro también podemos empezar ya a pensar en un modelo educativo de menos dependencia. Y finalmente, que pudieran existir menos ataduras curriculares, ¿no? Es decir, currículos más flexibles, promociones educativas formales de mayor amplitud, de mayor independencia y yo creo que en mejores condiciones de promoción y tan amplias académicamente hablando y no académicamente hablando, que podamos pensar en una educación realmente más libre y liberadora. Pues les agradezco mucho a todo el auditorio que nos acompañó el día de hoy. Yo creo que van a poder, lógicamente, postear sus dudas, inquietudes aquí a los enlaces que estamos dejando. Y no olviden, por favor, seguirnos en los canales en los que también estamos compartiendo. Pues muchas gracias a todos. Pasen muy buena tarde.